Bueno, bienvenidos a todos, otra vez, a todos los que vais entrando, Lucas, José Ignacio, Javier, etcétera. Los que no nos conozcáis, somos Upgrade Hub, somos una escuela donde formamos a talento que tiene inquietudes de incorporarse, sobre todo a nivel de empleo, en el sector digital. Y lo que hemos creado son unos programas, unas formaciones que son muy cortas y muy intensivas en las profesiones que más demanda hay dentro del mercado laboral. En el mercado ahora mismo hay un desequilibrio muy grande entre la necesidad que tienen las empresas de contratar talento que realmente se pueda trabajar en ello y la falta de perfiles formados, porque son profesiones que son muy novedosas, que tienen que estar muy actualizadas y normalmente en instituciones un poco más regladas no son capaces de adaptarse a estos cambios, ¿no? Y por eso nace este modelo de bootcamps, que siempre se ha definido como un entrenamiento, como los entrenamientos militares que se hacen, porque realmente es muy duro, pero en un corto periodo de tiempo adquieres muchos conocimientos y sabemos que a través del programa estás listo para empezar a trabajar y esto las empresas también lo saben. Creamos los programas en concordancia con ellos, adaptándonos a las necesidades que hay en los puestos de los perfiles, ¿no? Normalmente, ahora mismo, lo que estamos formando es en programación full stack, que es la parte de frontend y la parte de backend, de desarrollo. Un programa exclusivo de frontend, que solamente hay part-time. Ciberseguridad, que es lo que vemos hoy con Joaquín, que es el director del bootcamp, y luego diseño UX UI, toda la parte de experiencia de usuario, etcétera, ¿no? De creación de proyectos a nivel visual, de materializar todas esas ideas pues que luego pasan a la parte de programación. Y bueno, es un poco lo que hacemos. Nosotros estamos en Madrid, me alegra saber que tenemos a gente también de Latinoamérica viéndonos hoy. Y nada, el objetivo de hoy simplemente es que esto se convierta en un poco coloquio, responder todas las dudas que tengáis. Probablemente os las responderá Joaquín mucho mejor porque es experto en esta materia, él trabaja en ADIC. Bueno, que se presente él. Bienvenido, Joaquín. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos por vuestro interés en este meetup que hemos organizado. Bueno, yo soy ingeniero industrial, mecánico y eléctrico, ¿vale? Pero durante los últimos 15 años de profesión me he dedicado a la seguridad física y lógica, ¿vale? Afortunadamente he tenido la suerte de caer en este sector, en el que nunca pensé en el que entraría, porque mi intención era construir estructuras metálicas y jamás me ha acercado un tornillo, pero ahora estoy mucho más cerca de los firewall, de los cluster y de los metasploit que de los tornillos y las tuercas. Así que, bueno, afortunadamente esa trayectoria profesional me ha permitido estar en un sector pues que es enormemente dinámico y en el que hay muchísima demanda de profesionales, ¿no? Yo lo sufro como director de proyectos hasta hace relativamente poco tiempo, porque ahora mi posición en la organización es una posición relacionada con temas de internacional, pero durante esos 15 años en los que he llevado proyectos de seguridad física y lógica, pues la demanda de profesionales con conocimientos técnicos era enorme y entonces una cantidad notable de proyectos había que alargarlos en el tiempo o suspenderlos porque no había una persona, no había en el sector, en la masa del estado de los trabajadores, personas que pudieran cumplir con estas labores, ¿no? Entonces ahí encontramos esa necesidad. Yo lo encontré como cliente y diseñamos el bootcamp con el objetivo de formar a la gente en esas tres grandes patas que el técnico puede desarrollar su carrera profesional y que ahora mismo son las que demandan los principales puestos en las empresas, ¿no? Es la parte de seguridad perimetral, que es la forma de dar soluciones tecnológicas para proteger las organizaciones. La parte de cloud, que lo que hace es, en nuestra opinión, el cloud es el futuro y lo que estamos enseñando es cómo trasladar toda la funcionalidad de la seguridad perimetral al entorno de la nube,
las organizaciones dejarán tener activos propios, dejarán tener servidores, routers y todas estas cosas y empezarán a, como ya se está haciendo, ¿no? Se está migrando directamente a trabajar en ese entorno, pero a ese entorno hay que dotarle de seguridad. Y esa es la segunda pata sobre la cual formamos a nuestros técnicos, y una tercera pata que evidentemente es la que a todo el mundo le gusta, que es la del hacking, que es lo que es lo más aparatoso, es lo más hollywoodiense, es también lo más divertido, pero hay que hacerlo siempre desde un punto de vista de la profesionalidad, ¿vale? Yo lo digo muchas veces, soy muy pesado, pero es fundamental que abandonar cuando uno se mete en este mundo la idea de estar rodeado de pantallas con una sudadera y lanzar misiles desde el baño, eso lo pasamos, lo olvidamos y aprendemos que la ciberseguridad y el hacking en particular, el hacking ético, es una actividad pero que hay que hacerla desde un punto de vista profesional, hay que ser un experto en tecnologías y en cómo se hace eso con un cliente, ¿no? Y esa es la manera en que hemos estructurado ese bootcamp. De momento, la respuesta en el mundo empresarial está siendo extremadamente positiva, lo cual pues nos alegra un montón. Esa diferenciación que acabas de hacer se podría también reducir a los tipos de empleo a los que se puede hacer después de realizar el bootcamp. Sí, yo creo que eso es una buena pregunta, porque además eso nos sirve para aterrizar un poco lo que aprendo y luego cuando me siento a trabajar el primer día, qué es lo que me pueden pedir, ¿no? Normalmente en el sector esto se llama Blue Team, que es toda la parte de seguridad perimetral y cloud, ¿vale? Seguridad en cloud. Y Red Team, que es toda la parte relacionada con el hacking ético y un poco del análisis forense, que también forma parte de los contenidos que impartimos. Profesionalmente, pues lo que normalmente las personas que llegan a este mundo les resulta más atractivo es trabajar en hacking ético. Y esos son perfiles que inicialmente tienen una primera entrada al sector en lo que son los SOC, en los centros de operaciones de seguridad, que son pues centrales o centros de control y gestión de sistemas de seguridad. Igual que tenemos a lo mejor una alarma con unas cámaras que están conectadas a una central de alarmas y pues si nos entran en casa salta la alarma y nos llama por teléfono para verificar que no nos están entrando a robar y todas estas cosas, ¿no? Que eso lo podemos tener todos en nuestra casa o en nuestra oficina. Esa misma funcionalidad de proteger este activo físico se traslada al mundo virtual. Entonces, el SOC lo que hace es monitorizar y en vez de una casa, un determinado activo. Puede ser una web, puede ser un servidor, puede ser una red, puede ser pues diferentes tipos de cosas, ¿no? Y las personas que están ubicadas en este SOC y que prestan el trabajo y monitorizan estos activos son técnicos que nosotros formamos y que están más interesados o que inician su desarrollo profesional en el relacionado con el Red Team, con la parte de hacking ético, evaluación de vulnerabilidades, supervisión y monitorización de activos, ese tipo de cosas. Y luego hay una segunda parte, la parte de Blue Team, que está más relacionada con implementar las soluciones para proteger activos. Por ejemplo, volviendo a la similitud de la centralita en casa, pues el técnico que llega a casa y te monta la central, te pone las cámaras, te las configura, pues ese técnico es el que monta las soluciones de seguridad en los activos. Monta el firewall, configura el proxy, configura las VPNs para las comunicaciones que ahora vamos a intentar tener la mayoría desde casa con nuestro trabajo para no tener que coger el metro y esas cosas. Esa es la segunda trayectoria profesional, los técnicos que están en estos proyectos en los clientes para montar, dimensionar, configurar, mantener este tipo de soluciones. Entonces, digamos que esas son un poco las dos inicios de trayectoria profesional en el sector, ¿no? Hilando un poco con lo que comentas, ¿crees que a raíz del COVID esta profesión ha ido creciendo, hay más necesidad o han cambiado esas necesidades y se necesitan otro tipo de perfiles dentro del mismo sector? Es decir, ¿ha beneficiado, ha perjudicado? ¿Cómo lo ves tú desde que trabajas desde dentro? Pues mira, en ese sentido, yo llevo varias semanas fijándome en una acción de formación y concienciación que está haciendo un banco en España, en un diario en la versión digital, de un diario de tirada nacional,
que se llama Ciberseguridad para Pymes. Y está haciendo permanentemente, pues cada 2 o 3 días, publica información relativa a cómo proteger las pymes. España es un país de pymes, es un país en el que la pequeña y mediana empresa es la parte productiva de nuestro país que tiene mayor peso. Y evidentemente este nuevo entorno que se va a crear y en el que ya estamos metidos urgentemente por el tema del COVID, ha trasladado ese riesgo de trabajar en un entorno más o menos seguro, como puede ser una oficina donde, bueno, pues tiene la gente montados los ordenadores, los servidores, los antivirus y tal, a tener que trabajar en remoto y conectarte a través del router de tu casa con los activos de la casa, ¿no? Y ese nuevo paradigma, esa nueva forma de trabajar, ese nuevo entorno requiere de desplegar nuevas tecnologías, de desplegar nuevas formas de trabajo y está absorbiendo un montón y está demandando un montón de profesionales en ese sector. Yo, si me disculpas, voy a conectar porque me quedo sin batería. Un momentito. Damos un minuto. Nos preguntas, Cristian, si en Blueteam, ¿cómo se llamaría la carrera técnica? Pues yo creo que te responde un poco mejor, Joaquín, más vamos, desde dentro de la profesión. Bueno, no hay una ahora mismo, por eso es uno de los motivos por los que apostamos por desarrollar los bootcamp, ¿no? No hay una formación reglada específica en materia de Blueteam a día de hoy en el mundo académico en España, ¿vale? No, a nosotros, cuando hicimos el análisis de toda la oferta educativa, no hay esta forma de abordar la ciberseguridad desde el punto de vista técnico dentro del ámbito educativo español, con lo cual una carrera como tal no la hay, no hay una titulación específica. Sí es cierto que en el sector se han desarrollado y se ofrecen productos muy buenos relacionados con la materia previa a la ciberseguridad correspondiente a lo que se llama el GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, ¿no? Hay bastantes productos, hay algunos productos muy buenos, pero son los correspondientes a los pasos previos que se tienen que dar en una organización para implementar la ciberseguridad. Así, a grosso modo, para que nos hagamos una idea, el primer paso que se hace en la ciberseguridad es como cuando yo voy al médico de cabecera y le digo, pues tengo un dolor, me duele el estómago y la cabeza. Y entonces el médico coge, va y me manda unos análisis. Eso es GRC. Eso es Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Con esa información que se extrae en esos primeros análisis, el médico decide, vale, pues te voy a enviar al estomatólogo o te voy a enviar al hematólogo. Y él va a decidir cuál es el tratamiento que te va a proponer. Vas a ese médico especialista porque ya está identificada una patología y con esas pruebas ya te pone una solución específica al especialista. Ese especialista somos nosotros, el especialista, el técnico, el que despliega eso. Es decir, estos cursos a los que te refieres o estos productos no son suficientes como para decir que vas a ser experto en ciberseguridad. Sería como un pequeño primer paso que no es suficiente como para trabajar en ello. No, es un primer paso que te permite acceder a esos puestos técnicos específicos. Específicos, vaya. Específicos, efectivamente. No hay en ingeniería, en ingeniería informática, en ingeniería industrial o ingeniería de telecomunicaciones o en los módulos profesionales, sí hay contenidos en materias de seguridad, pero no son unos contenidos tan específicos, tienen un ámbito quizá un poquito más amplio, pero mucha menos profundidad de la que luego hace falta en el día a día de las empresas, ¿no? Bueno, pues es así. También es cierto que en el mundo académico hay una cierta rigidez, ¿no?, en la creación de los contenidos. Nosotros tenemos unos contenidos que son intentamos que sean lo más actualizados posibles. Los mentores que damos clase somos todos profesionales en activo en el sector, que creemos que además es lo que da valor, nuestra experiencia en el día a día, porque, bueno, pues oye, al final un manual o un videotutorial, eso siempre lo puedes encontrar, ¿no? Además, en el mundo de la ciberseguridad, muchos nos hemos formado a base de autoaprendizaje, ¿no? Porque no hay nada arreglado, pues entonces, con el paso de los años vas aprendiendo cosas, hay cosas que te interesan más, le dedicas más tiempo y tal. Entonces, el objetivo del bootcamp era
concentrar y estructurar la información necesaria para que una de las personas que hace nuestros bootcamp desde el primer día sea operativa en estos puestos técnicos. ¿Y cómo sería, por ejemplo, un día normal en el bootcamp de ciberseguridad? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se trabaja? Bueno, la metodología que implantamos y con el objetivo de formar a los técnicos para que sean operativos del primer día es que aprendan haciendo, aprender haciendo cosas. Evidentemente, la teoría hay que conocerla, ¿no? Los conceptos que estamos manejando hay que conocerla, hay que conocer el vocabulario, es súper importante. Pero sobre todo lo que nos interesa es que la gente cacharree, pique, haga cosas, se equivoque, pierda el miedo a equivocarse. Que no se plantee, como algunas veces nos preguntan, es que yo mañana me siento y tengo que atacar la página web de la Caixa y no sé cómo hacerlo. Dice, hombre, pues menos mal porque eso es un delito. Entonces, lo que tienes que aprender es que no se trabaja así. ¿Vale? Tú, cuando damos el bootcamp, lo que hacemos es que la gente trabaje en el máximo tiempo realizando un ejercicio, una vez que ya se han explicado esos conocimientos teóricos, que se trabajen, se desarrollen y se prueben en un entorno práctico. Hacemos laboratorios, el profesor propone unos laboratorios y luego, conjuntamente con los alumnos, se hacen y posteriormente se propone para que el alumno se busque la vida y se enfrente a lo que es un desafío de lo que pueda ser en el día a día, por ejemplo, de un SOC, ¿no? O de un análisis de vulnerabilidades o tener que implementar una lista blanca en un firewall. Ese tipo de cosas, ¿no? Y que le pierda miedo no, antes se hablaba a la hoja en blanco, pues que le pierda el miedo muchas veces al picar código y a las interfaces y a las herramientas con las que hay que trabajar en el día a día. Suele ser esto lo que más aversión tiene. Bueno, el código. Entiendo que para gente que no está familiarizada, pues puede asustar un poco la pantalla en negro, ¿no? Pero sí, suele sí, ser es verdad. Ahí ¿no? En contraposición con el mundo analógico, el digital es en negro, ¿no? En contraposición al papel en blanco, la pantalla en negro. Yo creo que el vértigo es el mismo. Total. Aparte de esto, de todo el programa, que si queréis os lo enviamos luego, lo que hacemos es una formación, también todo el tema de soft skills, que es muy importante, también lo podrá decir Joaquín, toda la parte de aprender a realizar entrevistas, cómo trabajar en equipo, saber solucionar problemas. Por ejemplo, si te atascas, que la cabeza no te estalle y no puedas saber salir, saber pedir ayuda. Muchas cosas que parecen obvias, pero que realmente hasta que alguien no te las enseña y no las sientes un poco... bueno, no sé cómo decirlo, interiorizadas, es complicado. Y esto es algo que es un valor añadido que tenemos en el bootcamp. Y luego, todo esto, como bien nos estáis escuchando hablar, está enfocado al empleo. Es decir, esto es porque hay una demanda real de empleo y hay vacantes. Hay empresas que quieren estos perfiles y realmente es una profesión que tiene, como bien decía Joaquín, tiene alta rotación, es decir, es fácil cambiar de trabajo, tiene muchas ventajas. Puedes trabajar desde muchos sitios, los sueldos son muy buenos porque a menor demanda, pues evidentemente se paga mejor. Y lo que hacemos después son una serie de hiring days, es decir, vienen empresas que colaboran con nosotros, que realmente tienen sus puestos vacantes y os contactamos con ellas. Se realizan como entrevistas muy rápidas de 5 minutos y esas empresas van seleccionando los candidatos del bootcamp que mejor les interesa según se hayan expresado, lo que hayan aprendido y lo que hayan demostrado. Y luego tiene entrevistas más largas y la verdad es que estamos orgullosos de decir que tenemos una empleabilidad muy alta. Es decir, es algo que no ocurre en otros sectores y es algo que no ocurre en otros empleos, tener, por ejemplo, un 90% de empleabilidad y que realmente lo puedas hacer en cuestión de 3 meses. Es decir, es alucinante, pero bueno, que es algo que vemos en el día a día. Sí, a mí en particular, además, de la experiencia de todas estas ediciones que hemos hecho y en relación a lo que estás tratando, Alejandro, hay una cosa de la que personalmente me hace verdadera ilusión y me hace sentirme bastante orgulloso del trabajo que hacen todos nuestros mentores. Yo soy el que menos hace, porque además como soy el coordinador, pues soy el que menos trabaja. El trabajo duro lo hacen el resto de mentores. Pero estamos incorporando a este mundo
y a empezar a desarrollarse profesionalmente a gente que viene de sectores completamente ajenos al mundo IT. Y al mundo de la ingeniería, y al mundo de las comunicaciones, y al mundo de la informática. Y la verdad es que es un gusto, pues alguien que en el mes de febrero no tenía, como nos ha pasado recientemente, no sé si te acuerdas de un alumno que puso un comentario, la verdad es que es súper entusiasta en Google, que el hombre en febrero él no tenía ninguna relación con el mundo IT, hizo el bootcamp y antes de acabarlo estaba incorporado en un SOC y le había cambiado la vida. O sea, es una frase suya, no es una interpretación, ¿no? Es una frase suya. La verdad es que apoyar a la gente para eso, para que eso les sirva para reconstruir o para reenfocarse o para reinventarse y poder abordar una nueva trayectoria, a mí la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción, que es una frase que me gusta mucho. La verdad es que es increíble porque nos llegan comentarios prácticamente cada, no sé, unos cuantos a la semana de alumnos, exalumnos, que les pasa esto, porque imagínate, hay gente que igual no tiene ni siquiera una formación previa de una universidad, lo que se tiene siempre escrito de que tienes que hacer la ESO, bachillerato, bueno, no sé si estáis en otros países pues es así, pero aquí es eso, bachillerato, luego tienes que hacer la carrera, luego un máster y tal. Con esto hay gente que realmente no tenía formación y que lo ha conseguido. Es decir, bueno, que al Y final con éxito. esos saltos son posibles. Claro. Porque Ayub, que es una de las personas que colaboran con nosotros, que esperemos en breve en el ámbito de formación, no tenía ninguna experiencia y hizo el bootcamp. También le contrataron antes de acabar y el tío, pues hicimos 2019. Pues en 2019 yo creo que es cuando se incorporó al mercado laboral y como esto además es tan dinámico, la última vez que hablé con él ya había hecho un escalado profesional en el siguiente nivel, ¿no? Pues los SOC se escalan por niveles. Nivel 1, digamos que es para perfiles junior, para personas con menos experiencia. Nivel 2 es ya para profesionales con más experiencia y evidentemente con más formación. Y en 6-7 meses ya había dado ese salto, ¿no? Viniendo de un mundo completamente ajeno al mundo de la informática. O sea que evidentemente, como todo en la vida, hay que tener suerte y hay que tener muchas ganas de trabajar. Pero porque eso sí es cierto que es súper intenso. Eso lo digo desde el principio. Nos pregunta Ana si las soft skills las incluimos dentro del bootcamp. Sí, de hecho, tenemos a 2 personas, a 2 profesoras solamente para las soft skills y luego está la persona de empleabilidad que también se podría incluir un poco porque os enseña toda la parte de entrevistas, de desarrollar bien el currículum, que es muy importante, que hay gente que pues, no lo hace de la forma que es la idónea y está incluido con el bootcamp. Y te pregunta Antonio que en el pre-work, que él ya está matriculado, que en el pre-work ha visto que vais a trabajar bastante con Linux y MySQL. Además ha visto ejercicios grupales. Me imagino que esto se hará durante el bootcamp, no antes, ¿no? Te he contestado por correo, Antonio. Entiendo que estás matriculado al part-time. No, está ¿vale? en el full-time, nos ha ¿Estás en el comentado. full-time? Sí. Ah, vale. Pues si estás en el full-time, toda la parte previa de redes, Linux y bases de datos se aborda desde el primer día. La gran diferencia entre los dos formatos es el part-time está más orientado a personas que tienen unos conocimientos de partida bases de redes de comunicaciones, Linux y bases de datos, ¿vale? Porque esos son los cimientos sobre lo que luego se va a desarrollar toda la tecnología de ciberseguridad. Yo soy muy pesado y las redes es el origen de todo. Si un ordenador está aislado, difícilmente alguien lo podría hackear. No obstante, en mi opinión, no existe en ninguna parte del mundo ningún ordenador aislado. Pero bueno, eso ya es una opinión. Entonces, con ese objetivo, el contenido del part-time está dirigido desde el primer día a la tecnología de ciberseguridad. Por eso el pre-work de part-time exige que hagáis un trabajo previo en Linux, en redes y en bases de datos. El full-time, esa primera parte, ese primer pre-work, se incorpora como contenidos que se imparten y las primeras 3 semanas se hace un trabajo en el que efectivamente
damos por hecho que se parte de cero en los conocimientos de estas materias y se hacen los correspondientes desarrollos, contenidos y ejercicios en las tres ramas. Y una vez que ya se ha pasado, empieza la parte tecnológica, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿vale? Los contenidos, evidentemente, como el de full time tiene más horas lectivas, abarca un poquito más en cuanto a la carga lectiva de cada uno de los módulos. Pero no hay nada en uno que no se vea en otro. Eso es importante que lo tengáis en mente. El part-time parte desde el primer día ya. Yo hago una presentación, presento como la forma de trabajar y poquito más, y después de la primera hora que yo suelto la chapa, viene el primer profesor y el primer mentor y ya empieza con Firewall o empieza con Cloud o lo que sea. Y mientras que en full time, pues el primer día después de que yo dé la chapa, de eso no os libra nadie, el primer día os enseñamos a montar máquinas virtuales, después empezamos a trabajar con Linux, vemos cuál es el sistema operativo, porque damos por hecho que no tenéis esa base, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Yo, Antonio, te he contestado pensando que estabas matriculado en part-time, ¿eh? Entonces, con lo que te he dicho, de lo que te he puesto en el correo, olvídalo. Creo que si tienes cualquier otra duda me lo vuelves a comentar, pero para que te quedes más tranquilo, si estás en full time, cuando empiece el bootcamp, partimos de cero. Todas estas cosas que me has comentado se harán efectivamente en las diferentes sesiones. Nos dice David que ya tiene 39 años y su sueldo es X, y si entra en ciber sin tener experiencia estaría ganando menos. Si es posible ganar experiencia de alguna forma para que a futuro pueda de lleno cambiarse en este trabajo. Yo, como no desconozco, David, la parte X, ¿sabes? Evidentemente, cuando uno cambia de sector, hay dos filosofías en el mundo, por mi experiencia, en el mundo de los recursos humanos, la filosofía americana y la filosofía europea. La filosofía europea se basa en contratar en función de lo que has hecho, y la filosofía norteamericana en función de lo que creen que puedes llegar a hacer. Dependiendo de dónde estés, en el sector en el que estés y la empresa con la que des, no necesariamente se tiene que dar eso. Yo no sé exactamente en qué sector estás, tampoco el sueldo que ganas, y cambiarte a menos económicamente no necesariamente tiene por qué ser así. El sector de la ciberseguridad, y como decía muy bien Alejandro, ahora mismo, evidentemente esto es como todo, ¿no? Llegará un momento en que la curva de oferta y demanda se equilibren, pero ahora mismo la demanda de las empresas es muy superior a la oferta de mano de obra en el mercado, y eso se marca lo primero en los sueldos y luego en la rotación del personal en las empresas. Las empresas cambian la gente echando hostias. En este sentido, lo bueno es que cuando antes empieces y cuando antes entres en el mundo, vas a partir con esa experiencia previa que te van a pedir. Al final, cuanto antes es mejor. No significa que lo tengas que hacer por edad de que tengas 18, sino cuanto antes del momento actual. Es decir, como bien dice Joaquín, las profesiones cambian, las necesidades de las empresas cambian. Esto es algo que no es una moda, que es una tendencia, porque, como sabéis, casi todo ahora mismo es digital y se sabe que lo va a seguir siendo. Entonces, cuanto antes entres en ello y te pongas a formarte de la forma que sea, mejor va a ser para ti. No, es un poco de sentido común también, también eso. Y si vienes Además, si vienes de consultor SAP, pues yo creo que ya tienes un bagaje previo bueno como para empezar a formarte en ciberseguridad, vaya. Claro, además, pues mira, es una conversación muy interesante porque me comentaba un exalumno también, antes de entrar en el bootcamp, que él llevaba toda la vida en sistemas informáticos de banca. Y la banca, ahora mismo, no sé si os sabéis, pero utiliza sistemas operativos de hace 30 años y te da terror cambiar. No sé si tú, Alejandro, no sé si es COBOL, me parece, ¿no? La base de todo el sistema bancario. Y evidentemente el impacto para la producción en migrar esas tecnologías es brutal y se hace de muy despacio. Entonces me decía el hombre, entonces yo ahora en ciberseguridad, con la edad que tengo y con esta trayectoria, ¿cómo me voy a cambiar? Digo, pues porque eres un valor enorme para aportar ciberseguridad en el sector bancario. Tú de ciberseguridad no sabes, no pasa nada, pero tú conoces muy bien las tripas del negocio.
Entonces, tú le vas a dar a un proveedor que su cliente es la banca, la visión de lo que tiene y los riesgos que implementa o que tiene que asumir cuando traslade la ciberseguridad a un entorno tecnológico como es el de banca. O sea, en este caso, si tú eres formador de SAP o tienes experiencia en SAP, evidentemente conoces cómo se implementan este tipo de herramientas en procesos corporativos. Eso aporta muchísimo valor a una empresa que tiene que desplegar una determinada tecnología dentro de un entorno de SAP. Eso le da, porque ya la empresa puede ofrecer a un técnico especializado en ciberseguridad con una profunda experiencia en SAP. Tú conoces perfectamente las debilidades, las facilidades, cómo optimizar SAP, qué problemas genera, cómo se implementa, la resistencia al cambio. Si eso un cliente necesita en ese entorno implementar ciberseguridad, eres la persona adecuada. Total, total. Nos pregunta Desiree que está apuntada al part-time por falta de tiempo, si tendrá algún problema para adquirir los conocimientos. Yo creo que Joaquín te lo va a extender más la respuesta, pero yo creo que es que trabajes muchísimo el pre-work. Sí, efectivamente, sí. Sí, Desiree, bienvenida. Ambos formatos son súper exigentes. Eso os lo digo desde el principio, ¿vale? Es un esfuerzo que se os va a pedir muy elevado. Soy plenamente consciente y, bueno, pues hay que trabajar. Y hay que trabajar mucho. El full time es súper intenso porque son muchas cosas en muy poquito tiempo y el part time, que está pensado para las personas que trabajáis y tenéis menor disponibilidad de tiempo, no tiene esa intensidad, pero aún así vais a tener que trabajar duro porque es mucho contenido, espaciado en el tiempo, pero es mucho contenido. Pero está pensado para que evidentemente podáis absorber esos contenidos, ¿no? No tiene ningún sentido que lo hagáis y paséis por las sesiones llevando simplemente un barniz, porque luego, llegado al mundo laboral, que al final, y como decía Alejandro, nuestro objetivo, la empleabilidad vuestra, es el éxito del curso, perdón, del bootcamp, el que vosotros os podéis incorporar o podéis seguir desarrollaros profesionalmente en el sector, es el éxito del producto. Para eso no es suficiente con un barniz, con aprender 4 comandos o saber manejar y configurar 4 cosas. No. El objetivo es que tengáis un conocimiento profundo, un conocimiento extenso, veáis muchas cosas y eso os va a exigir un trabajo por vuestra parte. Evidentemente, las clases son de 6:30 a 10, pues al día siguiente, los lunes, miércoles y viernes, pues ya sabéis lo que os toca los martes, jueves, viernes. Son martes, jueves, sábados y domingos. Lo bueno es que es algo que es relativamente poco tiempo. Es decir, normalmente una carrera son 4 o 5 años. Esto es condensar mucho ese esfuerzo para intentar lograr el mismo objetivo. Es decir, el objetivo es trabajar y trabajar en lo que te gusta si es posible. Yo, si hubiese tenido la oportunidad de hacerlo, yo hice una carrera y un máster después. Es decir, yo tardé 5 años en llegar a conseguir trabajar en lo que me gusta, ¿vale? Si a mí me lo hubiesen ofrecido en 6 meses, hubiese firmado. Ya aun con 18 años que no sabes muy bien qué hacer con tu vida, pero esas cosas, pues es fácil de verlo. Entonces, es decir, es algo que, como bien dice Joaquín, es muy intenso y es algo que hay que trabajarlo, pero la recompensa es muy alta. Hombre, Dice que, sí. nos dice que actualmente trabaja para Deloitte en un departamento que realiza presentaciones. No sabe si después tendrá la posibilidad de cambiar a ciberseguridad o por no ser ingeniera va a ser un problema. Hombre, yo ahí ya no te puedo hablar sobre cuál es la política de Deloitte en materia de desarrollo profesional, ¿vale? Eso lo desconozco y además no sería elegante que yo lo comentara. En cualquier caso, el mundo hay mucho más allá de una consultora. Tú tienes ahora mismo un bagaje, yo desconozco qué edad tienes, pero tú tienes un bagaje profesional. Tú, evidentemente tienes un background, tú tienes una formación previa y estás trabajando en una consultora que no solamente te está dando trabajo en ese sector, te está formando también en el entorno profesional de una gran empresa, estás aprendiendo a trabajar con determinados clientes que me imagino son clientes grandes. Eso es un valor que tú aportas si tú mañana tienes una entrevista para empezar a trabajar en Indra, en Everis, en Ingeinsa, en cualquier empresa.
evidentemente, la parte técnica es la que nosotros te vamos a enseñar. Y el background de tu experiencia y de profesional en Deloitte y tus conocimientos previos, eso no te lo quita nadie, ¿no? Pues, si tu interés es seguir formándote en Deloitte y seguir desarrollándote en Deloitte, pues conocer cuál es la política que ellos tienen en esa materia de desarrollo profesional es importante. Pero vamos, no te preocupes. Hay muchas más empresas. Deloitte es cierto que es una empresa que está apostando mucho por el sector. Evidentemente es un jugador que tiene un peso específico en el sector, pero como Deloitte hay muchísimas otras consultoras en las que tendrías cabida si tú quieres desarrollarte técnicamente. Evidentemente lo que no sé es cuál es tu sueldo y cuál es tu posición en Deloitte. Igual eres la manager consultiva socia que hace presentaciones, lo desconozco, pero a lo mejor en ese cambio tienes que plantearte otras cosas, pero si no es así, no te preocupes. Y te voy a pasar un testimonio de un exalumno nuestro que se llama Daniel Díaz, que está trabajando en Deloitte. Es decir, te animo a que lo veas para que, bueno, veas cómo él ha podido llegar a eso. Y si quieres contactarle por LinkedIn, no creo que haya ningún problema. Si le quieres preguntar cómo funciona el protocolo, ya sabemos que en tu empresa va de jerarquías, protocolos y mucho papeleo. Entonces, si le quieres preguntar a él, le pregunto a él primero y te paso su LinkedIn, ¿vale? Además, yo creo que Daniel se incorporó después de hacer sin llegar a acabarlo, me parece, ¿no? ¿O Alejandro? ¿Puede No ser? sé si antes de acabarlo o no, pero él está trabajando en Deloitte, es analista de Cyber Threat Analysis en inglés, no sé la Sí, traducción. bueno, lo de ponerlo en inglés todo le da un valor especial, es cierto. Lo pongo en inglés y parece que soy más importante. Así lo tiene puesto. Te voy a pasar ya el testimonio por si lo quieres guardar o si lo queréis ver los demás, ¿vale? Lo tenéis ahí en YouTube. Perdonar que esté en formato vertical porque lo estoy utilizando para versión mobile, así que, bueno, No, a disculpad mí me ha por llegado los horizontal, pequeños ahí. Alejandro, a mí me ha llegado guay. Ah, vale, perfecto. Sí, yo tengo el chat Bueno, lo abierto y tenéis. viene en horizontal. Le pinchamos y sale. Sí. Genial. Muy bien. No sé si tenéis más dudas. Dice, antes de acabar el bootcamp habéis comentado que varias personas han encontrado trabajo de ciber. ¿Es por tema de reuniones con empresas o por otros temas? No entiendo muy bien la pregunta, no sé muy bien. Bueno, que cómo han llegado a conseguir ese trabajo, entiendo que si es por lo que hemos hablado de las Hiring Days, yo creo que es más porque, bueno, creo que el caso que comentó Joaquín es porque nos vino a preguntar, tenemos más de 500 empresas que colaboran con nosotros y normalmente cuando tienen esos puestos nos llaman y hay veces que la urgencia es más alta y no pueden esperar a las Hiring Days para contratar a esa persona. Entonces nos vienen a preguntar, pero también hay veces que los alumnos pues se buscan las castañas y ya lo van poniendo en el currículum, las empresas lo vas viendo y si ya eres programador, es decir, tú eres programador y tienes como 4 o 5 mensajes de LinkedIn ofreciéndote empleo a la semana, yo creo, según amigos míos que lo son. Yo creo que si pones que trabajas en ciberseguridad también te van a, a Sí, llegar. las alertas de empleo, vamos, a mí me llegan alertas de empleo prácticamente a diario, ¿no? De diferentes roles, evidentemente, pero yo tengo alertas de empleo de ciberseguridad y me llegan. Y otras me llegan porque, bueno, pues por eventos como este, ¿no? O porque la actividad de mi perfil es la que es y directamente las empresas contactan conmigo. Pero, evidentemente, y eso lo explica muy bien Silvia y Esther y Raquel en la parte de soft skill y de hiring, vosotros también, evidentemente, en toda la parte de colaboración con las empresas que nosotros hacemos es una parte del trabajo, pero evidentemente, claro, eso sería absurdo decir, no, vosotros por vuestra cuenta no hagáis nada. No tendría ningún sentido, ¿no? Hay que trabajar en las dos líneas. Nosotros intentamos el centrar lo más posible, el tener una metodología y que presentar los mejores candidatos a los puestos más adecuados, pero evidentemente eso no quita que vosotros, por vuestra cuenta, abordéis los mecanismos necesarios de búsqueda de empleo, que es una de las cosas que se enseñan también, ¿eh? Es lo mismo que con el programa. Nosotros os enseñamos las metodologías, cómo se hace, las herramientas.
para trabajar en ciberseguridad, pero también para aprender a buscar trabajo, que también hay que Claro. aprender. Mucha gente dice que buscar trabajo es como tener un trabajo y en realidad es así. Para la gente que trabaja en ciberseguridad, pues ya no es tanto trabajo, es más fácil. Pero, por ejemplo, para mi perfil, que trabajo en marketing, yo me acuerdo cuando estaba buscando trabajo al salir de la carrera o al salir del máster y estaba 8 horas, es decir, estaba todo el rato buscando trabajo. Entonces, bueno, es algo que también enseñamos, pero como bien dice Joaquín, también corre vuestra cuenta, sobre todo si queréis ir a algo específico. Si queréis trabajar en algo un poco más específico, pues el camino también viene también de vuestra parte. Bueno, y además algo muy importante, ¿no? En el mundo en el que estamos, cuando yo me incorporé al mundo laboral, evidentemente, para mi desgracia, hace ya muchos años, pues ya empiezo a tener muchas ganas, pero a lo que tenías que tener era un currículum adecuado, redactar de cierta manera y tal, pero no existía el concepto de desarrollo de la marca personal, porque ahora, evidentemente, tú tienes que desarrollar la marca personal, tienes que tener un perfil en LinkedIn, tienes que saberlo trabajar, tienes que saberlo actualizado, tienes ese tipo de cosas, evidentemente las enseñamos porque es la manera en la que nos acercamos ya al mundo laboral. Ya no es un currículum de 27 hojas, ya no se lo lee nadie y ahora lo que te hacen en una entrevista, lo que hacen cuando vas a trabajar, se basa en lo primero en la información que se has traído a las redes sociales, ¿no? Y saber montar y crear y desarrollar esa imagen de marca personal es una de las cosas que os enseñamos y que además en la que le damos muchísima importancia. De hecho, el primer día después de la chapa que doy yo, entra Silvia y comenta cuál es el enfoque de cómo abordamos el tema de las hiring desde el primer día. Por lo que os comento al principio, la empleabilidad es el éxito del producto para nosotros. Por eso, después de que yo hable durante una hora o una y media, lo siguiente es que Silvia os dice cuál es nuestra filosofía en materia de hiring para incorporaros o ayudaros a desarrollaros en el mercado laboral. Simplemente avisaros que nos quedan, bueno, no queríamos robaros más de una hora, que es bastante, que quedan más o menos 10, 15 minutos. Todas las preguntas que tengáis, irnoslas haciendo para que podamos ir contestando lo que sea. No seáis tímidos, que no mordemos. Aún. Esperamos a la presencialidad, a que llenar las aulas. Si tienes más preguntas, que esperamos un poco. O si quieres comentar algo más del programa, Joaquín. Bueno, la verdad es que la metodología... mira, nos comentan. La metodología del curso, del bootcamp, perdonad, basada en trabajar sobre herramientas virtuales que montáis en las máquinas, ahora mismo yo creo que ofrece una flexibilidad enorme, ¿no? Y es que vosotros vais a poder trabajar sobre entornos en el momento en el que tengáis tiempo para volver a rehacer los ejercicios o lo que os han propuesto, pero además el hecho de trabajar con la herramienta como es Teams nos permite algo que cuando íbamos a la universidad no existía. Tú un día no ibas a clase y lo que ese día se contó en clase lo habías perdido. Pero ahora con esta forma de metodología que trabajamos con Teams y con Stream, el hecho de grabar las sesiones realmente te permite siempre que quieras el volver a asistir a clase, ¿no? Y a mí me parece una ventaja buenísima. A mí me parece que es una manera de abordar la formación súper interesante. Yo asistimos a clase, no me entero, veo el vídeo, lo vuelvo a ver, vuelvo a estudiarlo, vuelvo a repasar una y otra vez y me parece súper práctico como herramienta. Esto está muy ligado con lo que pregunta Vicente. Nosotros siempre habíamos hecho los programas presenciales a raíz del COVID. Hemos lanzado un programa presencial. Hemos lanzado un programa presencial que ya teníamos y hemos lanzado el programa online a raíz de todo esto del COVID. Las aulas las tenemos en Madrid. Estamos en la calle Orense, en el centro de Madrid. Pero los bootcamps se pueden hacer desde cualquier sitio, es decir, tenemos alumnos de todas las partes de España, incluso de fuera de España. Y como bien dice Joaquín, esto es una ventaja porque las clases se graban y es mucho más fácil repasar algunos ejercicios. Te pregunta Antonio si los ejercicios son reales. Sí, bueno, no sé muy bien a qué te refieres con reales. Lo que sí te comento es que las herramientas que se utilizan y que con las que os enseñamos a trabajar son las herramientas y las tecnologías
que es en el sector profesional te vas a encontrar. En la parte de hacking os enseñamos a montar y configurar el entorno Kali Linux y a partir de ahí las herramientas, que esa es una suite de hasta 80 herramientas distintas, se utilizan para hacer hacking ético, como puede ser Metasploit, como puede ser Webshark, como puede ser Kine, como puede ser diferentes herramientas. ¿Los ejercicios son reales? No sabría decirte muy bien. Si la pregunta que me haces es si intentamos atacar la web del Banco de España. Si la pregunta es esa, evidentemente no, porque, como os decía, es un delito. Pero lo que hacemos, por ejemplo, en hacking es que trabajáis para atacar activos que están creados y configurados por los profesores que evidentemente no están en producción porque no pertenecen a ninguna empresa, pero tienen la misma configuración que puede tener la web de una empresa. Porque al final, si la empresa me la invento yo, Alejandro y Joaquín, Sociedad Anónima y Limitada, le pongo ese nombre a un servidor, lo configuro y luego pido que con Metasploit hagáis una prueba de evaluación de vulnerabilidades. Eso es exactamente igual que si en vez de atacar esa Sociedad Anónima Limitada lo tuvieseis que hacer contra un cliente en un SOC. Y toda la parte de perimetral, pues las herramientas que se usan son herramientas de uso, vamos, súper extendido. Trabajamos con Sophos, trabajamos con Alien Vault, trabajamos en la parte de cloud con AWS y Azure, que son los entornos de cloud más extendidos. Y en ese sentido, de lo que se trata es que estéis familiarizados con la tecnología con la que se va a trabajar desde el primer día. Espero haberte contestado. Nos pregunta Mónica, tema precio, formas de pago, se hace presencial online, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en Madrid, como te comentamos, y el tema de precio y formas de pago, prefiero que lo habléis con admisiones porque tenemos abierto un programa de becas y también de formas de pago. Tenemos diferentes formas de pago. Tenemos con Student Finance para que no pagues hasta que estés trabajando, 5 plazas por bootcamp solamente, no sé si están cubiertas. Tenemos con Sabadell todo tipo de financiación, con Nemuru también tenemos muchas opciones. Entonces, si me escribís al correo que os he pasado ahí, os pongo en contacto con admisiones para que os llamen de estos temas, porque van variando muy rápido en función de la demanda del bootcamp, de si se van llenando esas plazas para la financiación o para las diferentes formas de pago, ¿vale? Así que nada, escribidme y os pongo en contacto con ellos. Te pregunta Ana si hay exámenes. Sí. A ver, en full time, ¿vale? Tenéis unas pruebas de evaluación a lo largo del bootcamp. A mí no me gusta llamarlas exámenes, porque de lo que se trata, si sacas un 9 no vas a tener acceso a una entrevista de trabajo antes que alguien que ha sacado un 6, ¿vale? No ese es el enfoque. Vosotros vais a ser profesionales, lo de las notas da lo mismo. Pero con estas pruebas de autoevaluación lo que yo hago es que vosotros seáis conscientes de hasta dónde estáis aprendiendo. No está pensado para saber si sacas un 8, un 9, cuánto sé, no. Es para que tú seas consciente de si estoy asimilando el conocimiento necesario para abordar el día de mañana un trabajo con tranquilidad, con solvencia. Y no estar pensando que me van a hacer una pregunta y me van a echar a la calle porque no van a saber contestar. En la parte de full time, eso se hace, estas pruebas de autoevaluación se hacen a lo largo del bootcamp, ¿vale? Y en part-time, esas pruebas de evaluación se hacen antes, ¿vale? Se hacen durante el pre-work para que yo tenga una idea de cuáles son las líneas de partida en cuanto a conocimientos base de todos vosotros. Es obligatorio hacerlo, ¿vale? Esa prueba previa durante el pre-work y el objetivo es garantizar que eso que he comentado al principio de redes, Linux y bases de datos se ha consolidado, ¿vale? Y lo que sí hay luego es un proyecto que hay que hacer en full time relacionado con la implementación del sistema de gestión de seguridad de información y ese proyecto está más orientado a lo que es la primera parte, ¿no? De gobierno, riesgo y cumplimiento. Me gusta la pregunta de Mónica. Pues no sé, yo tengo 47. Pues no, ánimo, no pasa nada. No pasa nada. Hombre, da vértigo, yo no sé qué experiencia tienes
¿no? Que comenta que Mónica, que como lo has puesto en el chat, me vas a permitir que lo haga público. Nos dices que tienes 50 años que estás programando en Java. Yo tengo 47, lo que pasa es que, bueno, pues yo llevo más años en esto y yo te animo a si tú tienes interés y tienes ganas y quieres cambiar y esto te resulta interesante, pues es una apuesta más. No sé de qué sector vienes, pero sí es cierto, y Alejandro lo puede corroborar, que la edad no es un impedimento para la empleabilidad de la gente con la que ha pasado por nuestros bootcamp. De todo el ámbito, ¿eh? UX, Bueno, UI. aquí voy a ser un poco más sincero. Igual en UX UI, si eres un poco más mayor, sí que te piden que hayas hecho cosas de diseño, que hayas trabajado en marketing, publicidad, periodismo al menos. Ahí sí que lo piden. Pero en los otros bootcamps no hay esa diferencia. No, no la hay. En UX UI, pues te voy a ser sincero, sí que las empresas nos piden eso. Se sobreentiende que pues que es algo que te tendría que haber llamado un poco la atención toda esa área creativa, o que pintes, o que hagas logos, o que cualquier cosa podría valer, pero sí que tendría que haber un bagaje previo. Pero por Mira, algo que es un poco más pasión, más pues algo más creativo, ¿no? Vaya. es importante que sí sepáis una cosa, ¿vale? En el mundo de la seguridad, tanto la física como la lógica, el mundo de la ciber, es un mundo muy particular. Tened en cuenta que vuestros vais a estar relacionados con prestar servicios 24/7, ¿vale? Los SOC, lo que comentaba al principio, los centros de control de seguridad, se trabaja 24 horas los 365 días de la semana, ¿vale? Entonces, hay que ser consciente que se trabajará a turnos, ¿vale? Es muy probable que cuando entras en un proyecto en el que tienes que implementar seguridad, por ejemplo, en un cliente, probablemente tengas que trabajar en ventanas. Y será cuando no haya producción. Imaginaros que alguien tiene que implementar una herramienta de ciberseguridad para Visa, España. Pues no lo haría nunca ni en Navidades, ni en el Día del Padre, ni cosas por el estilo. Utilizará fines de semana y noches porque es cuando hay menos probabilidad de que impacte esa producción. Entonces, este es un sector en el que la forma de trabajar es distinta, ¿vale? Y eso sí es importante que lo sepáis. Eso nos pasa últimamente a todos, la verdad, Mónica. Bueno, sí. Lo bueno que tiene trabajar en ventanas, Mónica, es que la ventana acordada se cierra y se cierra. Lo malo que tiene es que se cierra y si no hemos acabado vienen los problemas y vienen los tiros, ¿vale? Y vienen los follones. Pero si a ti te da una ventana de 4 horas de viernes a sábado y otras 4 de sábado a domingo, estar de 2 a 6 de la mañana y a las 6 se cierra el chiringuito. Otra cosa es que luego la empresa te diga que de 6 a 8 te toca firmar un parte de trabajos o algo por el estilo, ¿vale? Pero eso es una de las cosas buenas. Y en un SOC las 8 horas normalmente suelen ser 8 horas. Bueno, chicos, no sé si tenéis más preguntas, quedan 5 minutillos. Dice si tiene alguna certificación por el Ministerio de Educación. Nos pregunta Jairo. No. Como os comentaba, no existe, salvo los máster que os comentaba al principio, relacionados con gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿vale? Y uno que tiene la Universidad Autónoma exclusivamente orientado a análisis forense, pero que solamente se pueden hacer los miembros y cuerpos de seguridad del Estado. No existe formación reglada en materia de ciberseguridad a día de hoy, ¿vale? Las certificaciones, que es una pregunta que normalmente sale mucho y nos hacen muy a menudo. ¿Las certificaciones en materia de ciberseguridad son importantes? Sí, son muy importantes y están muy bien valoradas. Por ejemplo, la CISSP, la CISM o las CompTIA Plus o todas, muchísimas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Las certificaciones, digamos que hay dos patas, ¿vale? La certificación de producto, que es la que te da un fabricante porque has hecho la formación correspondiente a un producto en particular, por ejemplo, Firewall de Palo Alto o el FortiMail de Fortinet. Entonces, tú vas a esta empresa, haces las horas de formación correspondientes y ellos certifican que has hecho esa formación sobre un producto específico, ¿vale? Normalmente esas certificaciones, quien las pagan son las empresas, porque además son notablemente caras.
Y las certificaciones, como os decía, la de CISSP, CISM, CompTIA, todas las demás, lo que hace son certificaciones correspondientes a un examen sobre un contenido específico, que es el del CompTIA o el CISSP o el CCNA de Cisco, lo que sea. Entonces, tú te examinas en particular de ese contenido y es un contenido súper extenso, está muy bien construido, pero lo que certifican es que tú has aprobado los contenidos de ese libro. No sé si me explico. Entonces, esa certificación, que está muy reconocida, está vinculada a ese conocimiento, ¿vale? Por otro lado, muchas de ellas, para poder abordar el examen, es necesario tener experiencia previa en el sector. Por ejemplo, no podríais, aquellos que no tenéis experiencia en el sector en el sector IT, optar a sacaros una certificación CISSP, porque exige tener un mínimo de 2 años de experiencia en el mundo IT, ¿vale? Entonces, aunque me matriculara, me hiciera el examen, no me darían la certificación, ¿vale? Ana dice que hay un curso de algunas comunidades autónomas a los superiores de IT deben certificados por el Ministerio de Educación. No, lo desconozco. Si es así, yo personalmente lo desconozco. Yo, las competencias en materia de educación están, ¿cómo se dice? Delegadas en las comunidades autónomas. Que yo sepa, a nivel universitario no existen. Si hay grados superiores que incorporan temas de ciberseguridad en los grados de, ¿cómo se llaman? Los de redes y sistemas. Alejandro, que siempre se me olvida. ASIR. Incorporan contenidos de seguridad, de ciberseguridad. Pero lo que certifican cuando tú haces un grado en ASIR es una formación en sistemas y redes. Que sepáis que una muy buena parte de los de gente que acaba ASIR acaba haciendo un bootcamp. De hecho, muchos de nuestros alumnos vienen de allí. Muchos de los alumnos que tenemos vienen de ASIR, muchos. También es cierto que para ellos la salida profesional es casi inmediata. Es así. Vienen y, como suele decir, nos los quitan de las manos. Es un perfil tecnológico de base que obtienes en ASIR que es muy bueno y lo que quiere esta persona que se matricula en nuestro bootcamp es desarrollarse en el sector de la ciberseguridad. Podía desarrollarse en el mundo de la red, ¿no? Por ejemplo, y es que elegir una trayectoria profesional completamente distinta en temas de pues, OpenFlow y cosas por el estilo. Pero hace un bootcamp de ciber y afortunadamente pues tienen la tasa de empleo es altísima entre estas personas, estos perfiles. Bueno, simplemente ya daros las gracias. Os voy a volver a pegar mi correo por si queréis información, tenéis alguna duda que os haya quedado ahí en el tintero o lo que sea, me podéis escribir cuando queráis y os prometo que os contesto. Muchísimas gracias por venir. Que dediquéis una hora de vuestra tarde a nosotros, la verdad es que a mí me pone muy feliz. Así que muchas gracias por venir y bienvenido, Antonio, que estás en el bootcamp ya matriculado y los que estéis ya, pues nos vemos pronto. Perfecto, pues un placer el haber compartido esta horita con todos. Los que ya estáis matriculados, pues nos vemos en breve y los que no, pues os animo. No me queda otra, tengo que hacer la secretaria. Vale, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.